Buenas, mi nombre es Giancarlo Peñalosa, del equipo número uno. Bueno, ya que esta vez me tocará decir todo porque mi equipo queda ausente. Y le voy a definir lo que es trazado y herramienta y cómo se utiliza. El trazado consiste en reproducir sobre una superficie de una chapa o pieza de cota o referencia necesaria para desarrollar los procesos de fabricación mecánica posteriores, ya sea taladro, limado, cortado, cubado, etc. En definitiva, es pintar sobre la chapa la pieza que queremos conseguir. Podemos distinguir dos tipos de trazado manual: trazado en plano, trazado en aeroespacial. Trazado en plano es lo que hemos trabajado en dibujo mecánico. Es el que realizamos sobre una superficie plana, muy utilizada en caldereira por las chapas de poco espesor. Se realiza de igual forma que cuando dibujamos sobre la hoja de papel. El trazado de aire o espacial es el que afectamos sobre los distintos planos superficie de una pieza en el espacio en tres dimensiones, reproduciendo en la pieza todas indicaciones de croquis o plano. Es muy usada en las operaciones de montaje o de ajuste. Algunas herramientas de trazado, algunos tipos son punta de trazar, gramis, granete, guías, compás, mármoles de trazar, escuadra o cubos trazados, calzos, mesa y escuadra orientales, barnices de trazado, etc. Herramienta. Su definición de herramienta es un objeto elaborado con el fin de facilitar la relación de una tarea mecánica que requiere de una aplicación correcta de energía, siempre y cuando se habla de herramienta material. Los tipos de herramientas son herramientas de montaje, los cuales están los destornilladores, cuya función consiste en apretar o aflojar tornillos, y su funcionamiento puede ser manual o mediante un motor eléctrico neumático, pero en ambos casos la punta del destornillador debe ajustarse a la ranura del tornillo para evitar que se deforme. Esto lo debemos ver utilizado muy común en nuestros hogares. Las llaves fijas, que cumple con función de apretar o aflojar tornillos o tuercas de forma hexagonal, escuadra o espaciales. Estas pueden operarse de forma manual o por medio de un motor eléctrico o neumático. Las llaves ajustables, cuya característica principal es que pueden adaptarse a muchas medidas de tornillo o tuerca distintas, que funcionan con una de sus mordazas deslizable. Extinción. Se debe de aclarar que algunos tipos de tubos para instalaciones hidráulicas, además de funcionar como conductores, tienen en sus extremos cuerdas cónicas que les sirven como tuercas y tornillos. Otro tipo sería herramienta de sujeción. Tenemos lo que son los tornillos, que sirven para sujetar piezas que se van a cortar, limar, doblar, etc. El funcionamiento: en el caso de los tornillos, la pieza que se va a sujetar se coloca entre mordazas y gira el tornillo por medio de una palanca para cerrar la mordaza. Las pinzas o alicates, cuya función es sujetar piezas, y su funcionamiento es el siguiente: la pieza se toma con la mordaza y por el otro extremo se aprieta o sujeta. Algunos alicates, además de sujetar, sirven para estirar, doblar y cortar cables y alambres. Otros, como los electricistas, están aislados por el lado contrario a la mordaza. Herramienta de golpe o percusión. Las herramientas de golpe o percusión se emplean para golpear objetos como el martillo, el mazo, etc. Ellos incluyen en las siguientes herramientas: 1. El martillo de mano. 2. El formón. 3. El pico. 4. La bola de demolición. 5. La mandarria. 6. El mazo. 7. Destornillador de impacto. 8. Extractor con manza. 9. Troquel. 10. Martillo neumático. Herramienta de corte. Existen distintos tipos. Por ejemplo, la lima, lo que hemos trabajado, que sirve para desbastar, ajustar y pulir superficies metálicas, plástico, madera, etc. Estas son herramientas de corte y son hechas con pequeños dientes picados colocadas en la cara del cuerpo o de la lima. Las limas se clasifican por su picado. Este puede ser sencillo cuando solo tienen una hilera de diente, o doble. Cuando tiene dos hileras de dientes, estos pueden estar grabados con diferentes profundidades, por lo que reciben distintos nombres: gruesa, bastarda,
fina o escofina. Las limas también se clasifican por su forma en tablas, redondas, triangulares, cuadradas y otras que se usan en trabajos muy especializados como el de ajuste de bancos y la hojalatero y en la relojería. Está la sierra, cuyo funcionamiento consiste en cortar materiales suaves como desprendimiento de viruta. Su operación puede ser manual o por medio de un motor eléctrico, pero en cualquier caso son hojas de acero de diferentes tipos y tamaños. La cegueta, como ya hemos trabajado con la cegueta, la cual corta materiales con desprendimiento de viruta. Esta es un arco de hierro que tiene un soporte para operarse y dos tornillos con mariposa para recibir la cegueta y tensarla. Esta es una hoja de acero con orificio de su extremo, con los cuales se acopla el arco y en un canto tiene una hilera de dientes en que están inclinados para un lado y a otro. Tenemos el cepillo de madera. Corta y sirve para ajustar madera. Su operación puede ser manual o a través de un motor eléctrico, pero en cualquier caso es una cara rectificada de madera o fundición gris. Los cinceles y formones sirven para desprender pequeños fragmentos de material. Son de acero de forma hexagonal, en lo que se conforma la punta y se templa el filo. Presenta ángulo de corte de 60 o 70 grados. En el otro extremo del filo tiene una reducción que es con la que se golpea. Los tipos de cincel dependen de la forma de su filo, recto, redondo, estrella, y su tamaño. El cortacaliente es una herramienta para cortar materiales a alta temperatura en estado pastoso. No olvides usar la gafa de protección si vas a trabajar con cinceles u otra herramienta. Las brocas y sacabocas se usan para barrenar materiales, es decir, corta círculo en un cilindro de acero en el que se ha labrado una ranura helicoidal y que termina en un cono, el cual presenta un filo. Las brocas se pueden clasificar por su diámetro, por el tipo de vástago, cilindro, cónico y por el tipo de material que se va a cortar. El taladro. El taladro que hace girar las brocas para que éstas corten. Su operación puede ser manual o por medio de un motor eléctrico o un dispositivo neumático. Su mecanismo generalmente compuesto por una flecha. Esta tiene su lado sujetador de la broca, entre paréntesis chock o cono, y por el otro un juego de engranaje, un tren de polea y banda o el dispositivo neumático. Las tijeras, un instrumento que siempre hemos trabajado en nuestros hogares también, dentro del cual corta sin desprendimiento de material. Se emplea para cortar láminas, cartones, tela, plástico, laminado, etcétera. Y lo que también hemos utilizado en lo que es el laboratorio de corrosión, lo que hemos visto corrosión. Herramientas de unión. Tan lo que se llama los sopletes y cautines. Sirven para unir piezas en un proceso de fabricación. Su operación es manual. En el caso de los sopletes proporciona calor directamente a la pieza o bien a través de un cautín. Para lograr una soldadura blanda, le decimos blanda porque es falsa. En los cautines eléctricos se emplea una resistencia para generar calor. Estos cautines generalmente se usan para soldar alambres de cobre o elementos electrónicos. La pistola de silicón. Siempre hemos trabajado mucho con las pistolas de silicón, ya sea para aplicar en estado pastoso y sólido. Sirve para unir muchas variedades de material. En el caso de barra sólida, la pistola tiene una resistencia que sirve para fundirla. Las herramientas de medición o trazo. Finalmente encontramos los instrumentos de medición y trazo, los cuales se usan con la finalidad de trazar, diagnosticar y comprobar proporciones de un proceso de diseño, de fabricación, de control, de investigación y mantenimiento, cuyo funcionamiento dice lo siguiente. Las actividades de medición consisten en comparar una magnitud con otra de valor conocido. Lo que se mide son longitudes, largo, ancho y alto, ángulos y profundidad de un objeto técnico, o bien se hacen mediciones eléctricas, electrónicas y de rendimiento de un motor.
Las medidas que se obtiene de esta actividad no son del todo exactas debido a la precisión de los instrumentos. Es decir, tipo de esto, o sea, no es lo mismo medir con una regla que nos da precisiones de milímetros que con un vernier que nos mide en décimas de milímetro. Bueno, esto es todo lo que es trazado y herramientas. Espero que entiendan un poco, comenten mi video. Bueno, feliz tarde, feliz noche, feliz día y bueno, hasta luego.